Hola y bienvenidos superdibujantes. El día de hoy les voy a mostrar cómo dibujo un guerrero maya y les voy a ir explicando el proceso que llevo a cabo. Lo primero que hago es trazar un círculo. Después a este círculo le voy a trazar una línea y una curva en la parte de abajo. Después haré una línea para marcar su cuello y debajo de esta línea voy a trazar un rectángulo. Este rectángulo está un poco curveado. Después en la lateral derecha voy a trazar un círculo, en la lateral izquierda voy a trazar otro segmento de círculo. Después dibujaré una línea curva en la parte de abajo. Del círculo del lado derecho voy a trazar una línea, otro círculo y otra línea, y lo mismo del lado izquierdo. Ya tenemos la estructura base, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a agregarle piel, por así decirlo, músculos. Trazamos estas dos líneas, después dibujaremos una línea curva para trazar su trapezoide, remarcamos el círculo que hicimos, dibujamos una pequeña curva del lado izquierdo y después del lado derecho haremos esta otra curva que va a tocar con el círculo que dibujamos abajo. Después haremos esta otra línea, vean que es como rectangular y luego termina como en punta. Vamos a dibujar esta pequeña línea como una letra Y. Y después dibujaremos una curva. Trazaremos una línea para su codo y otra pequeña línea. Voy a hacer un poquito más grande esta curva. Después del otro lado trazo otra curva. Voy a remarcar el círculo que dibujé. Voy a dibujar esta curva como una letra C. Otra pequeña línea junto a esta. Una curva debajo, otra curva debajo y otra línea para marcar su bíceps. Para su pectoral vamos a remarcar esta línea, ¿ya vieron? Vamos a trazar esta pequeña curva debajo, es como si fuera otra letra C. Después dibujaremos esta otra forma del lado derecho. Para su abdomen vamos a dibujar esta línea. Después vamos a trazar esta línea curva del lado derecho. Hago un poquito más pequeño el hombro del lado izquierdo. Trazamos esta pequeña letra V en la parte superior del pectoral o debajo del cuello. De la cabeza, perdón. Remarco esta línea para trazar su clavícula. Después voy a girar su cabeza. Ya vieron, voy a trazar una línea hacia el lado izquierdo. Para su abdomen voy a utilizar la línea que tracé en un principio, la línea curva en la parte de abajo. Voy a marcar estas pequeñas líneas, un pequeño círculo para definir su ombligo. Y estas pequeñas marcas, son pequeñas líneas suavemente, que nos van a ayudar a definir el abdomen de nuestro guerrero. Para su cabeza vieron que tracé esta línea, porque lo voy a hacer de perfil. Entonces remarco esa línea hacia adentro, después voy a trazar una línea diagonal hacia el lado izquierdo, otra pequeña línea hacia adentro como si fuera un triangulito, pues una línea que va a ir en diagonal hacia el lado derecho. Dibujaremos otro pequeño triángulo o segmento de triángulo en la parte de arriba. Después dibujaremos esta línea curva, como si fuera un paréntesis. Nos va a ayudar a definir la nariz. Después, debajo de esta línea vamos a trazar esta pequeña pepita o este dibujo y una pequeña línea curva. Después trazaremos una línea hacia abajo para marcar alguna de sus arrugas. Trazamos esta pequeña línea en la comisura de la boca. Vamos a hacer un poquito más amplia la nuca de nuestro guerrero. Después de aquí vamos a trazar una línea horizontal que nos va a ayudar a definir en dónde vamos a posicionar el ojo. Para el ojo vamos a dibujar esta pequeña línea en diagonal. Pues en la parte de arriba vamos a dibujar esta mancha para ir definiendo su ceja. Aquí debajo vamos a terminar de unir esta forma con una pequeña curva. Pues dibujamos el párpado inferior, esta pequeña línea y esta curva para marcar su pupila. Para su oreja lo que voy a hacer es trazar el segmento de un círculo, ¿ya vieron? Una línea semicircular o doble círculo que sale de la parte baja de la nariz hasta la ceja. Voy a borrar y corregir un poco los trazos de su cabeza. Voy a hacerle más prominente el tabique nasal. Y la frente igual, se la voy a hacer un poquito más grande. Trazamos esta línea para marcar su cabello. Pequeñas líneas
semi rectas. Después dibujaré un círculo que voy a convertir en un rectángulo con las orillas redondeadas en la parte de arriba. Este cuadrado, este rectángulo me va a servir para marcar esta línea curva, de donde voy a sacar el hocico de un animal. Trazo estos pequeños rectángulos para dibujar sus colmillos. Pues una línea en la parte del lado izquierdo va a terminar en círculo para formar una espiral. Dibujamos igual rectángulos para los colmillos de arriba. Formamos la parte inferior. Hago su ceja con esta curva para que parezca que está enojado. Trazo un rectángulo y medios círculos, como si fueran los gajos de una naranja, para su arete. Dibujo algo parecido a una F dentro de su oreja. Dibujamos una pequeña elipse del lado izquierdo junto al rectángulo que trazamos y le dibujamos círculos por dentro. Después dibujaremos un rectángulo con las esquinas redondeadas. Agregamos un margen, pequeños rectángulos por dentro. Vamos a dibujar el segmento de un círculo, ya vieron, es como si fuera un abanico. Y después lo que haremos es trazar este pequeño triángulo, y ese triángulo lo vamos a terminar uniendo a la parte izquierda del dibujo que hicimos. Vamos a ampliar un poquito su cabeza para que tenga cabello. Vamos a dibujar esta curva que va a ser su cabello. Pueden hacer más larga si ustedes quieren. Esta parte ya es un poco libre. Pueden agregar, quitar, colocar más. Dibujamos esta curva para trazarle una oreja al rectángulo que habíamos dibujado. Después trazaremos esta línea para su ojo. En la parte de arriba dibujamos esta curva, le trazamos líneas. Y en la punta del lado izquierdo superior lo que vamos a hacer es trazar esta línea curva. Dibujaremos estas pequeñas formas rectangulares. Después haremos algo parecido con las plumas de la parte de abajo. Vamos a trazar este triángulo y lo vamos a unir con la forma que dibujamos. Vamos a trazar esta pequeña línea para marcar la pintura que lleva en su cara, pintura de guerra. En la parte de abajo lo que vamos a hacer es trazar esta curva. Después haremos otra línea en la parte de abajo y la vamos a segmentar. Agregamos estas pequeñas líneas para agregarle grosor a su tela. Vamos a hacer unas muñequeras, dibujamos estos rectángulos y después formas cuadrangulares. Lo mismo con el brazo del lado derecho. Vamos a colocar una pulsera en su bíceps, entonces dibujamos estas formas irregulares, son como piedras. En el pecho trazamos un círculo, un óvalo, después un margen, una línea al centro y líneas hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo que en el bíceps, trazamos formas irregulares, como si fueran rocas talladas. Remarcamos sus hombros para que se vea musculoso. Le voy a agregar esta pequeña greca o esta pintura en su cara con estos rectángulos, y lo mismo en la barbilla. En la parte inferior le vamos a trazar este rectángulo, le vamos a agregar unos círculos, y en la parte de arriba vamos a hacer algo parecido a lo que dibujamos en el bíceps. Vamos a dibujar formas irregulares, como si fueran círculos totalmente chuecos. Vamos a limpiar el trazo. En mi caso ya no limpié todo el dibujo porque me empezó a manchar la goma. Bien, y ya que limpiamos nuestro dibujo, lo primero que voy a colorear es esta parte de la cabeza de este animal, trazándole con color rojo. Agrego el rojo a toda la forma. Después voy a tomar un color rojo más intenso y lo que voy a hacer es comenzar a agregarle pequeñas líneas para irle detallando algunas partes a este animal. Tracen líneas en el sentido en el que ustedes quieran. Después voy a colorear igual que trazamos en su bíceps, y con el color rojo más intenso le voy a agregar otras pequeñas formas dentro. Para estas líneas vamos a utilizar el amarillo, lo mismo para su lengua y para la forma que dibujamos junto a la cabeza de este animal. Después vamos a ensombrecer la pintura de su cara. Es un color lila, después color azul. Con este mismo color azul índigo vamos a agregarle pequeños tonos en la cabeza del animal. Vamos a remarcar algunas líneas que hicimos y agregarle unas pequeñas sombras en algunas partes.
Con el rojo igual podemos agregar intensidad en la pintura de su cabeza, de su cara. Después vamos a tomar un verde agua y lo vamos a agregar en el plumaje de la parte de arriba. Después vamos a tomar un color azul, distinto al otro azul. Este azul es más clarito y lo vamos a agregar en algunas partes. Lo importante aquí es que este azul lo vamos a utilizar para agregar una línea a la mitad de cada pluma y le vamos a colocar pequeñas líneas hacia los laterales. Después voy a utilizar este color lila y lo voy a agregar en la punta de las plumas, igual en la parte baja de las plumas. Y esto ya es opcional, igual lo podemos agregar en el plumaje, en la parte central de la pluma. Este de nuevo es el color azul. Les digo, hay que agregar estas pequeñas líneas diagonales para darle textura al plumaje de nuestro penacho. En la punta de su pluma agréguenle un poquito de mayor intensidad de color. Después vamos a utilizar el mismo verde agua para el contorno de este rectángulo. Le vamos a agregar una pequeña línea con el azul. Son los mismos colores que utilizamos en el plumaje de arriba. Con café oscurecemos estas formas circulares. Les digo, estas formas ya son libres, ustedes pueden dibujar lo que se les ocurra. Para su cabello voy a utilizar un color café y negro. Ahorita no se nota tanto el negro, pero posteriormente se verá mejor. Para su piel voy a utilizar un color naranja y colores cafés, un color café claro y un color café más oscuro. Ahorita primero le agrego el tono de color naranja. Ahora tomo el color café y lo voy a agregar en algunas zonas, como en la parte superior de su frente, en la parte inferior de su nariz, en la comisura de su boca y en la oreja. Pues voy a tomar uno todavía más oscuro y lo voy a volver a pasar por las mismas zonas que les dije y por toda la piel para que tome un color más bronceado. Para el cuello vamos a hacer el mismo proceso. Primero utilizamos el naranja con suavidad, muy suave. Después vamos a utilizar un café claro y otro café más oscuro. Podemos agregar unas pequeñas sombras con el color azul. Esto ya es opcional, pero se los recomiendo, se ve muy bien. Después vamos a pintar con el verde agua. Vamos a casi estar utilizando los mismos colores. Y les digo, vamos a intensificar las sombras con el café más oscuro. Las sombras en su piel, claro. Para su brazo hacemos el mismo proceso. Vamos a tomar el color naranja primero. Después vamos a tomar un café clarito y lo vamos a agregar en algunas partes. De hecho, en la mayoría del cuerpo, solo vamos a dejar algunos destellos de luz. En el caso de su bíceps le voy a marcar estas líneas, ¿ya vieron? Se las marco fuerte para que parezca que son las venas. Hagamos estos pequeños canales que vamos a dejar más claritos. Los vamos a intensificar con el color café más oscuro, ¿ya vieron? Trazamos respetando esas líneas que habíamos dejado. Les digo, estamos simulando que sus venas se notan. Luego tomamos igual color azul para agregarle algunas sombras. Con el café oscuro le agregamos esta sombra en la parte inferior de su pectoral. Y oscurecemos la mayoría para que esté bronceado nuestro guerrero maya. Utilizo un negro suavemente para agregarlo en algunas zonas de su pintado en la cara, para que no se vea completamente blanco, sino un poquito gris. Para el plumaje que está del lado derecho voy a utilizar el mismo rojo que utilicé en la cabeza del animal. Lo agrego en todo el plumaje. Después voy a dividir cada una de las plumas y voy a colorear con mayor fuerza la parte de arriba. Después voy a tomar un rojo más oscuro y le voy a agregar esta línea al centro para que se note más. Después con un color azul índigo, voy a trazarle las líneas para marcar o para definir que parezca más un plumaje. En la parte inferior lo que hice fue agregarle, más bien en las puntas, de los plumajes, de las plumas, le agregué esta pequeña línea con un color morado, un lila. Para el brazo del lado derecho vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a utilizar primero el color naranja con suavidad. Después vamos a utilizar un café claro y le vamos a trazar estas líneas, ¿ya vieron? Le vamos a colocar igual las venas. Y después vamos a tomar un café más oscuro para intensificar las sombras en algunas partes.
Igual en la parte inferior del pectoral del lado derecho le trazamos sombra, o bueno, con el color café para que se oscurezca. Agregamos estas pequeñas formas porque también se le van a notar las venas en sus deltoides, en su hombro. Para su pulsera lo que vamos a hacer es dibujar primero con el color amarillo, después con verde agua, y le vamos a agregar estas pequeñas formas a cada uno de los rectángulos que habíamos dibujado. Lo mismo para su collar, le vamos a agregar primero el verde agua, que ya lo hicimos hace un momento, y después con el azul le agregamos estas pequeñas formas por dentro. En el caso de su arete, mi caso, lo que voy a hacer es un margen amarillo y el centro en verde. Después le agrego un margen con el azul y líneas o rayas para decorarlo. Con el azul índigo lo que hago es agregarle sombras a su cuerpo. En el caso de su faja o la parte de su ropaje le vamos a agregar rojo. Con el rojo más oscuro le vamos a agregar unas pequeñas sombras. Le agregamos igual un decorado al cinturón o a la parte media que tiene. Y de esta manera tenemos un imponente guerrero maya. Este dibujo fue a petición de Yael Alejandro. Yael Alejandro, me encantó la idea del guerrero maya. Muchas gracias. También muchas gracias a todos por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video, compartir este video con todos sus amigos para que todos dibujemos. Les pido paciencia a los que me han pedido peticiones. Claro que los voy a dibujar, nada más que ya se me acumularon bastantes y solamente subo 3 videos a la semana, así que poco a poco. Pero bueno, muchas gracias por todo. Hasta la próxima.